Quisiera primeramente agradecerle a nuestro hermano Campos por la invitación, los hermanos organizadores de aquí de la Iglesia de Cristo en Saunders por esta oportunidad. Y sí, ciertamente, como nuestro hermano ha dicho, ¿verdad? Es una conferencia clandestina en la cual a veces nosotros venimos a recordar la bendición de nuestro Dios, de las oportunidades, y es difícil, ¿verdad?, no reconocer la providencia divina cuando miramos cómo, ¿verdad?, como dice Romanos capítulo 8, viene a trabajar a favor de los santos escogidos de Dios. Quiero agradecerle, ¿verdad?, a usted, hermano y hermana, que está presente aquí en este día, y a usted que nos acompaña, ¿verdad?, desde aquel mundo cibernético. De igual manera, le agradezco, ¿verdad?, por su tiempo y le agradezco por su confianza en que estaremos predicando la palabra de nuestro Dios como Él nos la ha ordenado. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, al libro de Isaías. Al libro de Isaías, capítulo 61. Al libro de Isaías, capítulo 61, donde estaremos tomando, ¿verdad?, el principio de este tema para comenzar a poner los fundamentos de lo que va a ser nuestro pensamiento durante estos próximos estudios. Dice la palabra de nuestro Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Observemos el versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Por favor, acompáñenme en una oración. Bendito y buen Dios que mora en la eternidad, grande y glorioso sea su nombre por los siglos de los siglos, eterno Rey. Bendito Dios, sabemos, Señor eterno, que tenemos ahora la bendición de poder, bendito Dios, platicar con usted y venir, Padre, como los sacerdotes, Señor Santo, prometidos según su palabra, para ahora, bendito Dios, poder presentarnos delante de usted, para poder entender, Padre, cuál es nuestro oficio. Padre, sabemos que nosotros, de acuerdo a su palabra, estamos, Señor eterno, bajo el sumo sacerdote que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien, bendito Rey, en su palabra observamos que Él se ofreció a sí mismo para darnos el perdón de los pecados. Pero, bendito Dios, entendemos, Señor eterno, que aún hay oficio y aún hay, Padre Santo, responsabilidades que nosotros, bendito Dios, debemos de entender para llevar a cabo, Señor, dentro de su casa, que es la iglesia. Sea con este su siervo, bendito Padre, ilumine, Santo Dios, mi mente y permita que lo que he podido aprender, Padre, lo pueda compartir con una forma sencilla y de una manera, Padre Santo, en acuerdo a su voluntad, primeramente para la honra y gloria suya, pero de igual manera, Santo Dios, para la mutua edificación entre nosotros como santos. Y permita, Santo Dios, que lo que aprendamos lo pongamos por práctica, porque sabemos, Señor eterno, que usted se agrada en aquellos que hacen y cumplen su voluntad y no tan solamente la conocen. Perdónenos, bendito Dios, cuando le hemos fallado, y perdónenos cuando hemos pecado, y todo se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Como nuestro hermano ya ha dicho, le hemos puesto por título, hermanos, a nuestro estudio, el sacerdocio eterno. Muchas veces, hermanos, es la opinión de este siervo de Dios y vuestro,
de que el Antiguo Testamento no lo estudiamos como lo deberíamos de estudiar. Nos hemos acostumbrado y nos hemos educado a siempre mirar y tomar las enseñanzas exclusivas del Nuevo Testamento, y algunas veces incluso hemos llegado a oír a hermanos decir que no es necesario ir al Antiguo Testamento porque todo lo que necesitamos está dentro del Nuevo. Sin embargo, cuando miramos en el Nuevo Testamento y leemos pasajes como 1 Corintios capítulo 10, versículos 10 en adelante, Romanos capítulo 15, versículos 4 en adelante, y uno muy conocido por todos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 en adelante, venimos a ver, hermanos, de que el Antiguo Testamento sí es igual de importante que el Nuevo, porque de él venimos a aprender acerca de nuestra identidad como cristianos. De él venimos a aprender de las lecciones que aquellos que vinieron antes de nosotros no vinieron a practicar y hacer. Y por esta razón, como hemos dicho en 2 Timoteo, miramos a entender por qué toda la Escritura, es decir, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es útil para enseñar, es útil para redarguir y es útil para corregir. Pero observe lo que dice el versículo 17, para que el varón de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, cuando hablamos nosotros del sacerdocio eterno, debemos entender nosotros de que para poder nosotros practicar y poner en función nuestro oficio como los sacerdotes del Nuevo Testamento, tenemos que entender qué es el sacerdocio y cuáles eran las responsabilidades. Comenzamos con este pasaje de Isaías 61 para mirar, hermanos, de que la profecía que aquí vemos y leemos comienza hablando del sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Si usted conoce su Biblia y usted le gusta marcarla, yo le animo que tome su pluma y a la par de Isaías 61 del 1 al 3, escriba Mateo capítulo 11 versículos 1 al 3. Porque miramos que esta es la respuesta que el Señor Jesucristo le da a la pregunta de Juan el Bautizador cuando manda a sus discípulos desde la cárcel a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Juan hacía la pregunta citando Escritura, por lo cual el Señor Jesucristo responde a la pregunta citando este pasaje. Y miramos, hermanos, que todos los inspirados varones que Dios escogió por medio de su Santo Espíritu, especialmente en el Nuevo Testamento, usaban las Escrituras del Antiguo Testamento. Y por esto es importante entender, hermanos, que en ellas venimos a nosotros a encontrar y aprender más sobre nuestra identidad y lo que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Vaya ahora conmigo allá a la primera carta de Pedro, donde estaremos tomando nuestro tema. Y quise comenzar con Isaías porque quería, hermanos, que al igual que usted escribió a la par de ahí Mateo 11, ahora yo le animo que en los versículos 4 al 6 usted ponga este pasaje a la par. Y vamos a estar nosotros mirando y tomando nuestro tema de la primera carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la Sagrada Escritura, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero notes el versículo 4 y el versículo 5. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Claro, usted puede ir al versículo 9, el versículo 10, y mira que aquí el apóstol Pablo hace un hincapié en el hecho de que somos ahora el sacerdocio durante este tiempo. Por lo cual vemos que la iglesia, hermanos, es el sacerdocio,
Porque aquí en 1 Pedro 2, 5 y 2, 9 y 10 vemos el cumplimiento de la promesa hecha allá en Isaías 61. Miramos cómo Dios desde allá venía anunciando, y al igual que en la profecía, vemos cómo en el versículo 4 primero presenta a Cristo. El apóstol Pablo aquí está citando una vez más, el apóstol Pedro, perdón, aquí está una vez más anunciando o citando una profecía escrita por Isaías. Miramos cómo Dios, ¿verdad?, viene a demostrar de que Cristo ciertamente iba a ser nuestro sumo sacerdote. Toda la carta de los Hebreos nos demuestra esto. Si usted va a la carta de los Hebreos y mira ahí en el capítulo 7, mira de que el Señor Jesucristo, siendo de Judá, no pudo ser él entonces según al linaje de Aarón, es decir, no era de la tribu de Leví. Por lo cual he aquí el por qué hemos puesto el título El sacerdocio eterno. Porque lo primero que quiero que usted y yo, hermano y amigo que me escucha, sea aquí en la audiencia o sea por medio del video, observe cómo el sacerdocio siempre existió en la historia de la humanidad. Cuando usted va al libro de Génesis y usted mira ya en el capítulo 14, después de que Abraham viene y rescata a su sobrino Lot, observe que ahí se presenta aquel hombre sin madre, sin padre y sin genealogía. Viene y se nos introduce la Biblia o el Espíritu Santo a aquel hombre que era rey y sacerdote de Salem. Pero aún la ley no se había presentado. Aún no estábamos en la dispensación de los mosaicos. Es más, es donde empezamos a hacer la pregunta, ¿quién les ordenó un sacerdocio? Y observe que Abraham, siendo patriarca, en este entonces aún Abraham, porque su nombre no había sido cambiado, sabía qué hacer en la presencia de este sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios que él tomó la 10ª parte del botín de lo que él había juntamente con sus siervos ganado. Y vino y se lo presentó a Melquisedec. Se lo dio y se lo entregó a Melquisedec juntamente con una ofrenda de agradecimiento por la victoria que había tenido en contra de aquellos enemigos que habían luchado. Vamos al libro de Job. Miramos que Job, dice la palabra de Dios, siempre presentaba a él un holocausto para nuestro Dios, diciendo, quizá uno de mis hijos hayan pecado. Una vez más, miramos Job siendo presentado como un sacerdote, viendo a él que estaba cuidando del bienestar de su familia y buscando darle a Dios un holocausto, pidiendo perdón si era que sus hijos habían pecado. Vamos al capítulo 42, al final del libro. Miramos cómo ahí Dios le ordena a aquellos 3 amigos que mal aconsejaban a Job. Y cómo les dice a ellos que tenían que ir a Job y Job tenía que ofrecer holocausto para que él les perdonara de su pecado. Por lo cual vemos una vez más donde había un sacerdocio en lugar, donde aún no había ley, porque el libro de Job muy probablemente fue bajo la era patriarcal. Pero ¿cuándo, hermanos, se estableció esto? ¿Cuándo Dios vino a dar lugar a esto? ¿Y cómo es posible, hermanos, de que ahora en día, cuando Cristo ya ha muerto en la cruz, ya ha sido sepultado y ha resucitado el tercer día, que dice Colosenses capítulo 2, comenzando desde el versículo 11 hasta el versículo 14, que Él clavó sobre la cruz aquellos mandamientos escritos por mano? Pero observe lo que dice el texto. Aquellos mandamientos de hombres escritos por mano. El sacerdocio no fue algo que el hombre inventó. Porque vemos, hermanos, que el sacerdocio por primera vez se viene a presentar en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva, después de haber pecado, queriendo ellos cubrir su mal y su desnudez con hojas de higos, viene Dios y después de tener aquella conversación con ellos y decretar, el castigo por cada quien en su parte del pecado, dice la Escritura que les hizo túnicas de pieles de animales. He ahí el primer sacrificio. He ahí el primer sacrificio que tomó lugar
para cubrir el pecado del hombre. Entonces miramos, hermanos, cómo sí es importante estudiar el Antiguo Testamento. Vemos cómo sí es importante comprender por qué Isaías viene a profetizar esto. Y vemos por qué es importante que cuando el apóstol Pedro nos dice estas palabras, si usted observa bien el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 9, no nos está dando una cita directa, pero el alumno diligente entiende inmediatamente, reconoce a dónde o qué parte de la escritura el apóstol está pensando al escribir, inspirado por el Espíritu Santo. Por esto, hermanos, es importante entender de que el sacerdocio ciertamente es eterno. Y por cuanto el sacerdocio es eterno, es importante nosotros reconocer cuáles eran las responsabilidades de estos seres. ¿Qué era lo que se requería de ellos? Vuelvo otra vez conmigo a 1 de Pedro capítulo 2 en el versículo 5. Observe lo que dice el texto. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Observe, hermano, y lea bien este pasaje. Mire de que ahí es una declaración y a la misma vez es un mandamiento. Nos está sugiriendo que podemos ser un sacerdocio, nos está declarando que somos un sacerdocio. Pero observó cómo comienza el contexto. ¿Se fijó que llevó y dirigió hacia ese punto? Miren lo que dice el versículo 1. La primera palabra dice, desechando pues. No observe el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, cuando leemos estos pasajes, miramos, hermanos, de que este es un mandamiento y este es un privilegio que no a todo quien puede participar de él. Y ciertamente, hermanos, lo mismo era cierto con el sacerdocio levítico, ¿verdad? Miramos en el Antiguo Testamento que cuando Dios viene a escoger a Aarón y a su descendencia, solo ellos tenían ciertas responsabilidades que el pueblo no podía practicar. Vemos que bajo la ley de Moisés, los levíticos eran a los que Dios había consagrado y que Él había apartado específicamente para su servicio y para el oficio sobre su Dios. Vemos nosotros que los sacerdotes eran los que Dios había designado como los encargados de llevar a cabo los sacrificios para la expiación, las ofrendas por la culpa, las ofrendas de paz, las ofrendas del grano, tenían que ser llevadas a los sacerdotes y ellos eran quienes llevaban a cabo lo que era el quemar el animal y llevar afuera las entrañas de ese animal, representando el cambio y la expiación que iba a ser en Cristo Jesús. Pero recuerdan aquel rey y quiso entrar al templo y quiso él quemar sobre el holocausto. Que los sacerdotes, dice la escritura, los levitas fuertes le resistían y le decían, no te es lícito estar aquí. Y lo que ocurre es que dice la escritura que de su frente brotó lepra, porque no era el lugar de ese rey ahora ofrecer sobre el altar. Por lo cual, cuando empezamos nosotros a leer esto, hermanos, venimos a entender por qué el versículo 9 dice que somos linaje escogido. Vaya conmigo ahora otra vez al libro de Isaías. Mire ahora en Isaías 66, que es el último capítulo de la Biblia, de este libro de Isaías. Y mire lo que la palabra de Dios dice ahí. Isaías capítulo 66, versículos 16 en adelante. Dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lengua, y vendrán y verán mi gloria,
y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Pero nótese el versículo 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Se fija, hermano, cuando nosotros miramos en el capítulo 2, versículo 5 y el capítulo 2, versículo 9, que somos un linaje escogido, debemos entender, hermanos, de que ese linaje no se refiere a la sangre biológica. Ese linaje no se está refiriendo a una elección de acuerdo a nuestros parientes. Cuando vamos a Juan capítulo 1 y comenzamos ahí desde el versículo 6, mire cómo dice la escritura ahí y nos describe cómo usted y yo podemos venir a ser hijos de Dios. Y ahí, ¿verdad? El apóstol Juan dice de que somos hijos de Dios no de acuerdo a sangre, sino según su espíritu por medio de la sangre de su Hijo. Dijimos ya que 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 y versículo 9 son el cumplimiento de ambas profecías. Pero luego vamos a Apocalipsis capítulo 1, comenzando desde el versículo 4 hasta el versículo 6. El versículo 4, y voy a parafrasear, la Biblia nos enseña cómo nosotros hemos sido redimidos por medio de la sangre del Cordero. Y dice el versículo 6 que después de haber sido redimidos, nos hizo reyes y sacerdotes. Isaías 66 dice, versículo 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. Luego usted, otra vez, ahí el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10, y una vez más habla de la redención que hay en Cristo Jesús, porque solo Él era digno para abrir el librito, pero nótese una vez más, quien en su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Tenemos Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y ahora Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y en cada uno, ¿sabe qué dice? Que la iglesia es el sacerdocio. En cada uno nos dice que somos un sacerdocio bajo Cristo. Y por lo cual tiene bastante fuerza lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, ¿se acuerdan? Para que si tardo, sepas cómo conducirte, ¿a dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Se fija, hermano, hermana y amigo? No todos somos sacerdotes, solo los santos elegidos de Dios. Habían 12 tribus en Israel, y sin embargo Dios escogió absolutamente una, la tribu de Leví. Los apartó y los estableció exclusivamente para llevar ellos el oficio de su casa, sea el tabernáculo o sea el templo en los tiempos de Salomón. Hermanos, lo primero que debemos de recordar es de que es nuestro deber y es nuestro propósito oficiar en la casa de Dios, como ya hemos citado en 1 Timoteo capítulo 3. Lamentablemente, hermanos, nos hemos visto con desafíos para cumplir con esta responsabilidad. Lamentablemente se ha querido quitar, hermanos, nuestra responsabilidad por un pandémico. Pero sin embargo, Dios nos demanda a nosotros todavía de saber cómo llevarnos, cómo conducirnos en la casa de Dios. Porque no dejamos de ser reyes y sacerdotes. Todavía tenemos la obligación y todavía tenemos la responsabilidad de nosotros dar sacrificios espirituales a nuestro Dios.
y por lo cual nosotros como los sacerdotes tenemos el deber y tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad de buscar la manera de cómo llevar a cabo cuando se presenta un leproso dentro de la congregación. Porque recuerde que cuando el Señor Jesucristo curó a aquel hombre leproso, lo envían con el sacerdote para que él le diera el bill de salud, porque era la responsabilidad del sacerdote confirmar si ciertamente la lepra se había curado por completo. Hermanos, tenemos que nosotros entender que es importante entender lo que era entonces el oficio del sacerdote. Porque cuando leemos todos los pasajes que hemos visto en el Nuevo Testamento, que hablan de una práctica que se encuentra en el Antiguo Testamento, entonces para comprender cuál es nuestro deber, para comprender cuáles son los deberes del cristiano dentro de la casa de Dios, debemos entonces mirar hacia el pasado y entender cuál era la práctica que a ellos se les había asignado. Le invito a que vaya ahora conmigo al libro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, comenzando desde el versículo 22. Números, capítulo 6, comenzando desde el versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La primera responsabilidad que la Biblia nos demuestra, hermanos, aparte de ofrecer los sacrificios sobre el holocausto, era de que ellos tenían que bendecir al pueblo. Ellos tenían la responsabilidad, como vemos en el versículo 27, de poner el nombre de Jehová sobre el pueblo de Israel. Era el mandamiento de Dios que ellos eran los que iban a comenzar el día dándole este saludo a Israel. Era una manera de recordarles, hermanos, el agradecimiento que debemos de tener porque Dios había resplandecido sobre ellos. Y ponga mucha atención sobre qué era la bendición que ellos tenían que dar. Jehová te bendiga y te guarde. Tenían que ellos pedir por el bienestar del pueblo. Jehová haga resplandecer sobre ti y tenga de ti misericordia. Tenían que ellos orar por la divina providencia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sobre la gracia de Dios. Hermanos, ¿no se escucha muy similar a lo que debemos de hacer hoy en día como evangelistas? ¿No debemos de nosotros también bendecir al pueblo cuando hablamos y abrimos nuestra boca? Vaya ahora conmigo a primera carta de Timoteo, capítulo 2. Mire lo que el apóstol Pablo dice aquí en su epístola a su hijo en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 2, comenzando desde el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, observen, por todos los hombres. Ahí van incluidos a los que no me caen muy bien, ¿verdad? Ahí van incluidos aquellos políticos que no elegí. Ahí van incluidos aquellos que no son cristianos, o aquellos cristianos tibios, o aquellos aún apóstatas. Noten que quien los bendice somos nosotros. Pero seguimos leyendo. Por los reyes y por todos los que estén en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Siempre citamos el versículo 5 por sí solo, pero si usted observó bien el contexto le da aún más fuerza. ¿Por qué? Porque comienza con la responsabilidad sacerdotal y nos demuestra lo que nuestro sumo sacerdote espiritual ya hizo. Él ya se ofreció a sí mismo, Él ya entregó aquel cordero sin mancha para expiarnos de nuestro pecado.
Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que Él es nuestra propiciación. ¿Sabe qué significa esa palabra? Un sinónimo es Él es nuestro sustituto. Tomó nuestro lugar. Cristo no solo la hizo de sumo sacerdote, sino que a la misma vez también la hizo de nuestro Cordero. Juan, al mirar a Cristo en Juan capítulo 3, y hablamos de Juan el Bautizador, no el apóstol, ¿verdad? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que ha sido enviado para quitar el pecado del mundo. Pero nótese la responsabilidad suya y mía. Debemos de bendecir al pueblo. Debemos de orar por todos los hombres. Debemos de orar por los reyes. Debemos de orar por los que están en eminencia. Y observe con qué fin, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se acuerda cómo comienza el saludo sacerdotal? Observe cómo Pablo viene y hace lo mismo aquí en 1 Timoteo capítulo 2. Nótese versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. Una vez más, vemos primero en el versículo 1 y versículo 2 cómo nosotros debemos de orar por la protección divina. Vemos en el versículo 3 cómo nosotros debemos de orar por su divina providencia y por su misericordia. Pero nótese el versículo 4, su gracia. El cual quiere que todos los hombres, una vez más, aquí va incluido los que no me caen bien, todos los hombres sean salvos. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hermanos, fuera de Cristo no podemos tener paz. Solo en Cristo Jesús podemos encontrar la paz. Pero es su deber y el mío, como los sacerdotes que ministran y ofician en la casa de Dios, templo cuyo somos nosotros, de dar esta bendición, de expresar esta bendición, de orar por todos los hombres, de orar por nuestros enemigos, porque Dios los ama a ellos también. No todos los que estaban en Israel eran obedientes, hermanos. Es más, tristemente, 2 capítulos más adelante, el capítulo 22, miramos donde Israel viene a pecar. Vienen a pecar, ¿por qué? Porque fueron ellos incitados a tomar de las mujeres moabitas. Y sin embargo, los sacerdotes tenían esta responsabilidad. Tenían ellos que asegurar que el nombre de Jehová estuviera en el pueblo, que permaneciera en el pueblo. En otras palabras, tenían que ellos cuidar y guardar de la santidad. Pero vaya ahora conmigo allá a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, comenzando desde el versículo 29. Éxodo capítulo 28, versículo 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Nótese, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ellos, hermanos, tenían la responsabilidad de determinar la voluntad de Dios. Cuando miramos y leemos acerca del Urim y Tumim, hermano, amigo que me escucha, con solo estudiar y hacer un estudio un poco más profundo sobre esta parte del pectoral, tiene una serie escrita todo por ella. Le invito a que la escudriñe. Pero el esquema es este. Cuando Israel no sabía qué hacer con un pecador, a Jehová se le consultaba por medio de Aarón o el sacerdote, sumo sacerdote. Y por medio de ese Urim y Tumim, Dios contestaba qué tenía que pasar con aquel pecador que había violado la ley de Moisés. Cuando había incertidumbre, cuando no se sabía muy bien cómo llevar a cabo una situación, aquí era donde venía el pueblo delante de Aarón. Y venían a consultar a Jehová
para asegurar que la voluntad de Dios se cumpliera al pie de la letra. Cuando nosotros leemos esta parte, miramos entonces que era la responsabilidad del sacerdote conocer bien cuál era la voluntad de Dios, para poder ejercer y cuidar de que se cumpliera lo que Dios había mandado. Ellos tenían al mando la guianza espiritual del pueblo. Ellos tenían al mando de ejecutar los mandamientos de Dios según su voluntad y no la de ellos. Pero para poder cumplir la voluntad de Dios tenían que conocer cuál era la voluntad de Dios. Vaya ahora a Hebreos capítulo 13. Acompáñeme a Hebreos capítulo 13 y observe, si usted no ha puesto atención, cómo nosotros estamos tomando del antiguo y estamos conectando o enlazando en el nuevo para confirmar ciertamente que todas las escrituras están inspiradas y todas por lo cual están conectadas. Pero nótese lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 13 en adelante. Hebreos capítulo 13, comenzando desde el versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios con que confiese su nombre. Observe el versículo 16. Y de hacer bien de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Se fijó? Seguimos leyendo ahora el versículo 18. Orad por nosotros, pues, confiemos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que no lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Observe cómo los versículos 13 al 16 miramos nuestra responsabilidad como sacerdotes. No debemos de nosotros ofrecer sacrificios. En el versículo 18 viene una vez más y habla de la bendición del sacerdote. Orad por nosotros, dice el escritor. Y pide él una petición para que nosotros podamos ser libertados. Pero luego los versículos 20 al 21. Se fijó lo que dice la palabra de Dios, que debemos de saber cuál es su voluntad, que debemos de conocer cómo poder ejecutarla. Y nótese el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Como sacerdotes, hermanos, debemos de nosotros saber y determinar con la Biblia en mano cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros no sabemos la respuesta, y estos tiempos es un ejemplo perfecto y preciso a lo que hablamos. Muchos no saben aún cómo llevar a cabo esta situación. La respuesta de ¿qué haremos? Sigue sin respuesta en muchos lugares de adoración. Muchos sacerdotes del cristianismo aún no han consultado al Urim y el Tumim, que es la Biblia. No hemos preguntado a Dios, ¿qué haremos, Dios eterno? ¿Cómo llevaremos este caso? Pero observe que la responsabilidad no es del gobierno, la responsabilidad no es de los hombres, la responsabilidad es nuestra como sacerdotes del cristianismo. Y si no sabemos la respuesta es porque no hemos consultado a Dios para saber cuál es su voluntad, Padre. Y cuando esto no hacemos, hermanos, amigo que me oye, no estamos ofreciendo sobre el holocausto. No estamos poniendo nuestro sacrificio para que sea un olor grato y saborable delante de Dios. Por lo cual debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad saber consultar a Dios.
para poder entonces ejercer su voluntad y cuidar de que se cumpla como Él ha mandado. Pero vaya ahora conmigo allá al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. Miren, amigo y hermano que me escucha, otra responsabilidad que tenían los sacerdotes. Parece que nuestro hermano dijo que podíamos extender hasta la medianoche, y le doy gracias a Dios que no hay un tercer piso donde nadie se pueda caer, ¿verdad? Así que le pido que me aguante un poquito más. Deuteronomio capítulo 31, comenzando desde el versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿De quién era la responsabilidad de la instrucción divina? El sacerdocio. Era la responsabilidad de ellos de hacer congregar al pueblo, versículo 12. Harás congregar al pueblo todo. ¿Y con qué fin? Para instruirles, enseñarles y asegurar que cumplan toda la ley de Jehová. ¿Sabe usted, hermano y amigo, en el libro de Eclesiastés, la palabra hebrea para eclesiástico, que es predicador, es Coelet? Cuando nosotros hacemos un estudio de esa palabra de Coelet, es hermoso y maravilloso, porque un ejemplo del Coelet se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 8. ¿Y sabe qué era la responsabilidad del Coelet? El Coelet era el que convocaba a la congregación a la santa adoración. Coelet, traducido en nuestro lenguaje, es el que convoca a la sagrada reunión. Coelet es la palabra hebrea para predicador. Los predicadores somos los que convocamos al pueblo a la sagrada reunión. Y como sacerdotes, observen cómo nosotros debemos de congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová. Esto es interesante, que quiero poner yo como un pequeño paréntesis, ¿verdad? En lo que decíamos anteriormente cuando hablamos de que no se ha sabido responder la pregunta. Porque aquí estamos viendo que es nuestro deber congregar a todas las naciones. Es nuestro deber congregar a todos para que aprendamos. La instrucción espiritual, la guianza bíblica es nuestra responsabilidad. Vaya ahora conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 3. Y en lo que usted está moviendo sus páginas, quiero que tome en consideración lo que ocurría, el trasfondo de este libro, de esta carta, perdón. La iglesia estaba siendo terriblemente perseguida por el Imperio Romano. El César, si es creerse bien la fecha, era Nerón, un hombre sanguinario, un hombre que dicen los libros de historia que en una ocasión salió él a sus jardines y que cuando miraba él cómo estaban alumbrados por todas las antorchas, llegó él a mofarse y llegó a decir: mira qué tan bello iluminan los cristianos a mis jardines. En otras palabras, él prendía las antorchas con los cristianos que no negaban a Cristo. Los quemaba vivos para alumbrar sus jardines. Pero ellos fueron quemados porque no negaron su fe. Ahora leamos 1 Pedro capítulo 3, teniendo esto en mente. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando tenga tiempo, lea desde el versículo 8 hasta el versículo 13 en su hogar. Pero note que nuestro deber, hermanos, es dar el ejemplo. Nuestro deber es instruir por nuestras propias vidas. Pero también, dice el versículo 15, debemos de estar preparados siempre para dar respuesta de nuestra esperanza. Debemos de estar nosotros listos a defender en lo que creemos y lo que practicamos. Si usted pone atención a este pasaje, observe cómo el versículo 13 y 14 habla cómo nos demuestra, nos enseña qué es lo que va a llevar a la pregunta, qué es lo que va a provocar a la persona a querer saber. Cuando miran que nosotros, ¿verdad?, estamos dispuestos a sufrir el oprobio por el nombre de Cristo. Cuando miran que nosotros estamos dispuestos a arriesgarnos para darle honra y gloria a Dios. Cuando miran que estamos dispuestos a sacrificarnos por amor a Dios. Esto va a traer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué arriesgas tu salud en ir a reunirte? ¿Por qué te arriesgas en cantar? ¿Por qué te arriesgas en ir? Se nos abre una puerta. Se nos da una oportunidad. Porque debemos de dar defensa de nuestra esperanza. Debemos de saber responder adecuadamente esa pregunta con la Biblia en mano. Porque somos los sacerdotes del sacerdocio eterno. ¿Se acuerda usted lo que Dios dijo allá en Malaquías en cuanto a los sacerdotes? Y recuerde que en Malaquías capítulo 2, la palabra de Dios, Dios le hablaba en forma de reproche a sus sacerdotes porque no estaban cumpliendo lo que debían. Capítulo 2 del libro de Malaquías. Capítulo 2 de Malaquías. Perdón, capítulo 3, me he equivocado. Capítulo 3, versículo 8, observe lo que Dios dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí Dios obviamente habla o está apuntando al error monetario. Pero nótese a quién le está acusando que le ha robado. A los sacerdotes. Y como ellos habían robado, ellos influyeron y ellos vinieron a enseñarle al pueblo a también robar a Dios. Porque no había instrucción santa. No había instrucción divina. La ley estaba, los profetas hablaban, pero los líderes religiosos brillaban por su ausencia. El robo a Dios comenzó en la ignorancia, no en el dinero. Cuando dejaron de escuchar la voz de Dios, le robaron a Él su honra y su gloria. ¿Quiere confirmarlo? Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 2, y lea lo que hicieron Ofni y Fines, hijos de Elí. Cuando ellos buscaban ser sobornados por el pueblo, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel vino a aborrecer los holocaustos de Jehová. Ofni y Fines, por su maldad, por ser sacerdotes malvados que se cuidaban o buscaban su propia conveniencia antes de la de Dios, por causa de eso, vinieron ellos a provocar desgracia sobre el pueblo, porque lo santo fue blasfemado por el pueblo.
Hermanos, tenemos que saber cómo responder del por qué hacemos las cosas y por qué nosotros confiamos tanto en Dios. No solo es tan sencillo como decir, no, yo confío en Dios, no. Debemos de saber cómo responder y el porqué de la respuesta. Porque si no somos prudentes y sabios en cómo llevamos a cabo las respuestas a las que llegamos por medio de la Escritura, podemos provocar que lo santo de Dios venga a ser despreciado por su pueblo por nuestra culpa. Porque ¿sabe cuál era la raíz del error en Ofni y Finees? Que no conocían la ley de Jehová. Elí nunca les instruyó. Cuando llegó Samuel, Samuel mismo no fue instruido hasta que Dios tuvo que hablarle directamente a Samuel en el primer libro de Samuel 3. Así que al empezar nuestra primera lección de nuestra conferencia o campaña clandestina, ¿verdad? Me gustó mucho esa frase. Miramos, hermanos, que sí es importante estudiar el Antiguo Testamento. Miramos de que por cuanto aún somos sacerdotes dentro del reino de Dios, que debemos de saber cómo conducirnos en la casa de Dios, al menos por ahorita miramos las primeras tres responsabilidades del sacerdote bajo el Antiguo Testamento que aún se aplican en nuestro tiempo. Debemos de nosotros orar por todos los hombres, bendiciéndoles. Debemos nosotros determinar la voluntad de Dios por medio de escudriñar la palabra de Dios. Debemos también nosotros instruir al pueblo en la ley divina, saber presentar defensa y saber responder adecuadamente al porqué de nuestras decisiones y al porqué de nuestra vida, que estamos dispuestos, como dice 1 Pedro capítulo 3, aún sacrificarnos por amor a Cristo. No solamente es hacerlo y que ellos lo comprendan, no. El ejemplo va a llevar a la pregunta, y la pregunta debe de traer de nuestros labios la respuesta. ¿Sabe qué más dice el libro de Malaquías en cuanto a los sacerdotes? Los labios de los sacerdotes deben de tener la ley. Ellos eran los que tenían que dar respuesta, hermanos, a las preguntas difíciles cuando venía la interpretación de la ley. Lamentablemente, para cuando el Señor Jesucristo llegó, el Sanedrín había tomado el lugar de lo que era de los sacerdotes. Y vemos cómo vino a diluirse bastante lo que Dios había consagrado. Pero ahora, hermanos, la iglesia tiene ese privilegio. La iglesia tiene esa responsabilidad. Por eso es que Pablo dice que somos columnas y baluartes de la verdad. Lo cual, amigo, que me escucha, una cosa que yo le invito a leer es en Zacarías capítulo 3. Allí usted va a ver la visión que el profeta tiene del sumo sacerdote Josué. Y la imagen que nos presenta la Biblia ahí es de un sumo sacerdote que tenía sus ropas inmundas. Estaban rotas y estaban sucias. Y dice la palabra de Dios que el acusador venía y le acusaba delante del Señor. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dice que reprendió y cayó al acusador y ordenó a sus santos ángeles que cambiaran al sumo sacerdote, que lo lavaran y le pusieran vestiduras nuevas. ¿Se acuerda de cómo comienza 1 de Pedro 2:1? Desechando pues. Eso es lo que significa. Cuando usted mira la palabra desechando en el griego original, la palabra realmente interpretada correctamente es removiendo por completo la ropa. Se dice, hermanos, en la tradición de que quizá en aquel entonces, en el primer siglo, los cristianos lo que practicaban como una manera de simbolismo y una forma de enseñanza al nuevo cristiano, era que cuando el cristiano era bautizado, la ropa con la que él había llegado se le quitaba y se echaba a quemar, y se le entregaban ropas nuevas que nunca habían sido usadas. Ellos hacían esto como una forma de recordar que los sacerdotes, cuando venía uno y daba su cordero por expiación del pecado, hacían lo mismo. Pero la idea es esta. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, que los que hemos sido bautizados hemos sido revestidos de Cristo.
Por eso en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1 comienza diciendo, desechando pues. Es decir, ya no debemos de seguir vistiéndonos del mismo hombre de pecado, sino que debemos de estar siempre revestidos de Cristo. Pero usted, amigos, si aún no ha entregado su sacrificio, si usted aún no ha dado su viejo hombre para ser quemado sobre el holocausto, usted sigue vestido en esas ropas inmundas. Pero hoy usted se puede poner a Cristo. Hoy usted puede ser revestido por medio de la sangre de Cristo. Una vez más, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Versículo 5 confirma que es por medio de ese lavamiento en la cual venimos a ser hechos reyes y sacerdotes. ¿No quiere ser usted un rey y sacerdote en el reino eterno de Dios? ¿No quiere ser usted un sacerdote según el orden de Melquisedec? Le invitamos a que usted medite y le invitamos de que si usted esté listo, no se espere. Aquí hay agua, no hay nada que le impida a usted ser bautizado. Gracias por su atención y que Dios le bendiga.